Ahí estoy grabando. Me planteé algunos objetivos que se los quiero compartir. Vamos a revisarlos a lo último también, a ver si les quedó alguna duda. De todas formas, después les dejo por el chat mi mail. Y bueno, los alumnos de la unidad también tienen mis teléfonos, como por si les queda alguna duda, poder que me la puedan preguntar. Si yo no la sé, obviamente la vamos a estudiar, y si no, se la preguntaremos a un idóneo en el tema infectólogo o médico clínico de más experiencia. Los objetivos que me planteé para esta clase son los siguientes: charlar de la epidemiología, que me parece fundamental, más que nada en esta enfermedad. Algunas definiciones, como para tener en claro. Muchas veces uno habla de meningitis, síndrome de meningio, meningismo, meningoencefalitis. Me parece que está bueno dejar claro conceptualmente qué es cada cosa. Reconocer el síndrome clínico, ¿sí? de expresión fenotípica de esta enfermedad. Reconocerlo como una de las emergencias infectológicas. Emergencia porque corre riesgo de vida a la persona, infectológica porque es de causa infecciosa. Conocer el abordaje diagnóstico, ¿sí? Cómo llego a hacer el diagnóstico de una meningitis bacteriana versus viral. Le puse, ¿no? Digamos, poder diferenciarlas en el momento. Después hablar de la controversia de si hacemos TC de cráneo antes de la PL, si es necesario o no. Hay evidencia al respecto. Lo que se hace en la vida cotidiana, en la vida diaria, digamos, en nuestro hacer diario profesional, siempre tiene sus grises y es muy difícil tomar algunas decisiones, pero bueno, tenemos bibliografía que nos ayuda a poder tomarla. La importancia del tratamiento antimicrobiano precoz y el rol de la dexametasona. Si han escuchado hablar de que se debería usar corticoides antes de empezar el antibiótico. Y me permito hablar a lo último de vacunas en adultos, más que nada, como para que tengamos en cuenta algunas cositas. Muy importante vacunas. Así que espero llegar con todo y espero cumplir con estos objetivos. En definiciones, quiero empezar por nombrar la definición de meningitis como una enfermedad inflamatoria de las leptomeninges, ¿sí? Que son tejidos que rodean al cerebro y la médula espinal, ¿sí? Y que se definen por un número anormal de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo. Obviamente que para obtener líquido cefalorraquídeo hay que hacer una punción lumbar, que es una técnica clínica invasiva que se tiene que hacer frente a la sospecha de una enfermedad inflamatoria, ¿no? Las meninges constan en tres partes: pía madre, aracnoides y dura madre, ¿sí? Y cuando se habla de meningitis bacteriana, estamos hablando de la infección de la aracnoide y el líquido cefalorraquídeo de los espacios subaracnoideos, como también de los ventrículos cerebrales, ¿no? Ahí es donde está la inflamación y la infección. Hablamos del síndrome meningio, ¿sí? Esto de poder realizar diagnóstico sindromático de irritación meningia, ¿sí? Algo que muchas veces los vuelve locos a ustedes y no saben cómo hacer para armar los diferentes síndromes de los pacientes que ven. Yo siempre les digo que no se hagan tanto barullo. Siempre hay que preguntar a médicos o de más experiencia con qué elementos poder armar algunos síndromes que son claros. Hay algunos que son clarísimos, como el síndrome meningio. Y cuando no puedo lograr armar un síndrome luego de mi interrogatorio y mi examen físico, siempre está bueno agarrar un síntoma guía o un signo guía. Que eso te ayude a poder hacer presuntivos y poder estudiar con paraclínicos para poder llegar a un diagnóstico. El síndrome meningio, conjunto de signos y síntomas generados por un proceso irritativo de las meninges, ¿sí? Generalmente inflamatorio, como dijimos, a nivel de las leptomeninges, ¿sí? Durante el cual pueden dañar también vasos y nervios, ¿no? Que transcurren por el espacio. A modo ilustrativo, nada, ¿sí? Espacio subaracnoideo, ven en esta parte, las leptomeninges. Aquí es donde tenemos que llegar con la aguja, ¿sí? Cuando hacemos la PL, y es aquí donde se produce el proceso inflamatorio infeccioso. Como epidemiología, ¿sí?
Es muy importante saber contra qué estamos hablando porque las etiologías son numerosas de las meningitis, ya sean bacterianas o sean virales o de otro tipo o de otra etiología. Ahora, vamos a tratar de focalizarnos primeramente en las meningitis bacterianas, que son las de mayor gravedad, ¿sí? Y hablar de los pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos. Hay pocos datos epidemiológicos. Cada vez que ustedes vayan a buscar epidemiología local, tanto de la provincia como de nuestro país, hay poca información, pero la que hay es necesaria y vale la pena tenerla porque es en base a la epidemiología de las bacterias de nuestras meningitis, ¿sí? Es como vamos a actuar en forma empírica. O sea que es muy importante saber cuáles son las bacterias más prevalentes. Por ejemplo, se detectan alrededor de 8 casos por semana, ¿sí?, de meningitis, ¿sí? 3,7 más o menos aproximadamente, ¿sí?, son causados por meningococo, que el meningococo, ¿sí?, es una bacteria, una de las que causa un cuadro invasivo, infeccioso, causando hasta la muerte, ¿no? Tiene una mortalidad del 10 al 15%, ¿sí?, y el 15% de los casos presenta secuelas. El resto son causados por neumococo, ¿sí?, que alcanza una mortalidad cercana al 20% y presenta secuelas en el 30% de los casos. Que una enfermedad infecciosa, ¿sí?, genere el 30% de secuelas y siendo una de las causas más frecuentes de meningitis, es muy importante saberlo porque de esa forma tenemos que actuar rápidamente para poder evitarlas, ¿no? Esta última bacteria está cubierta por vacunas que cubren el 85% de los 13 serogrupos existentes. O sea que estamos hablando de una enfermedad prevenible en el 85%. ¿Sí? ¿Sí? Digamos, fíjense lo importante de la vacuna en este caso, ¿no? Que previene el 85% de una de las etiologías más frecuentes y que más secuelas producen. El grupo más afectado son los menores de un año, ¿sí? Hasta el 2010 el 34% aproximadamente de los casos de meningitis, ¿sí?, por meningococo fue encontrado en este grupo. Ahí ya hablando, ¿no?, de la meningitis del grupo en general. Hay epidemiología generalmente de los hospitales. Acá, por ejemplo, hay un estudio realizado en el Hospital Gutiérrez y en el Garrahan sobre la enfermedad meningocóxica, ¿sí?, y su manifestación más grave, que es la meningitis. Y mostró alrededor de un 20%, que el 20% de los pacientes requirieron terapia intensiva, con una mortalidad que va del 9 al 20%. Y hasta el 20% pueden tener secuelas neurológicas e incluso amputaciones, porque una de las características es que puede invadir las articulaciones. ¿Sí? Este es un perfil de la meningitis, de la epidemiología de la meningitis en Argentina. Cuando hablamos de prevalencia, ¿sí?, lamentablemente me tuve que ir a otros países, a países del primer mundo para poder ver y poder comparar, porque no encontré datos de la Argentina. Pero bueno, esto va a servir porque más o menos es parecida los datos que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, con los datos que tenemos nosotros, ya los van a ver. Pero bueno, acá pasa algo muy interesante porque la prevalencia va a depender según de dónde venga, de donde se provoque la meningitis. Fíjense que acá se dividen en 3 grupos: meningitis adquirida de la comunidad, nosocomial o recurrente. Esto es para poder hablar de la prevalencia de los gérmenes que provocan la meningitis. Fíjense en este cuadro, ¿sí?, donde están los gérmenes más comunes, ¿sí? Esto es un estudio observacional prospectivo de prevalencia de la meningitis en Estados Unidos, ¿sí?, de la adquirida de la comunidad. Son pacientes que no estaban internados previamente y que llegan a la guardia con síntomas. Fíjense la Neisseria meningitidis, ¿sí?, que el sitio de entrada es la nasofaringe, se produce en todas las edades, ¿sí?, y usualmente
no tiene condiciones predisponentes, digamos, ¿no? El estreptococo, el neumococo, generalmente se halla en nasofaringe y por ahí puede darse en sitios de entradas cuando hay fracturas de base de cráneo o alteraciones del oído, ¿sí? También se provoca en todas las edades. Después tenemos Listeria monocitogenes, Staphylo coagulasa negativo, Staphylo aureus, obviamente que estos están asociados a lesiones de piel, a bacteriemias por catéteres intravenosos, ¿sí? A cuerpos extraños, a cirugías. Después bacilos gram negativos y Haemophilus influenzae. Esto es la prevalencia, ¿sí? De la meningitis adquirida de la comunidad. En este estudio de vigilancia en los Estados Unidos que se hizo, ¿sí? Son estudios de vigilancia epidemiológica que son observacionales. Entre el 2003 y 2007 se notificaron más de 1000 casos, 1083, ¿sí? Y fíjense que el 71% era el neumococo, el 12% fue Neisseria meningitidis, ¿sí? Estreptococos del grupo B el 7%, Haemophilus el 6%, Listeria el 4%. Fíjense que cada vez que hablemos de un trabajo voy a dejar ahí la bibliografía por si les interesa ir a verlo, ¿sí? Las bibliografías que no estén las pongo igualmente a lo último. Fíjense que esto corresponde más o menos a la epidemiología que estábamos teniendo en la Argentina que mostré primero. ¿Sí? La alta frecuencia de meningitis neumocóxica, ¿sí? Habla de que la infección neumocóxica en la comunidad es alta. ¿Qué quiere decir de todas formas? Que se ha estimado que la meningitis que ocurre en solo el 4% de las infecciones neumocóxicas. Recuerden que el neumococo provoca otras infecciones, generalmente respiratorias, y mucho más en los meses de otoño y en invierno, ¿sí? Obviamente que las neumonías por neumococo, o la sinusitis, o la otitis son infecciones mucho más frecuentes que la invasiva, ¿sí? Acuérdense que hablamos de enfermedad invasiva por neumococo cuando el neumococo es aislado, ¿sí? En un líquido estéril, por ejemplo el líquido cefalorraquídeo o un líquido articular. Se ha estimado que la meningitis ocurre en solo el 4% de las infecciones invasivas, ¿sí? El 48% de las infecciones invasivas se generan por Neisseria meningitidis. Fíjense que es menos probable que el neumococo se haga enfermedad invasiva, ¿sí? Y sí la Neisseria meningitidis porque es una bacteria mucho más agresiva. El 30% de las listerias generan invasividad, Haemophilus influenzae el 10% y el 4% de los estreptos del grupo B. Cuando hablamos de la infección nosocomial, que ya no es la adquirida de la comunidad, cuando yo estoy sospechando una meningitis en un paciente que está internado, ¿sí? Generalmente estos son pacientes neuroquirúrgicos. Son pacientes que están internados que tuvieron alguna cirugía neurológica. Tiene una incidencia del 0,3 al 1,5%. El diagnóstico se hace un poco distinto, porque imagínense que en un paciente con una cirugía neurológica, ¿sí? Va a tener las alteraciones bioquímicas, generalmente que nosotros pedimos en líquido cefalorraquídeo, glucosa, proteínas y células. Entonces, el diagnóstico de la meningitis postquirúrgica es un diagnóstico más complejo, donde el ácido láctico es el que nos da la información de que la tiene, digamos, ¿no? Los factores de riesgo para tener una nosocomial incluyen craniectomía, colocación de catéteres ventriculares para medición de PIC, eso generalmente en terapia intensiva o mente, o lumbares, catéteres lumbares analgésicos en cirugías, y traumatismos cráneoencefálicos que generen las fracturas de base de cráneo, de piso de boca o fracturas de oído. Las etiologías, fíjense, son etiologías de gérmenes muy complejos, ¿no? Bacilos gram negativos, ¿sí? El 38%, Staphylo aureus, Staphylos coagulasa negativa, ¿sí? Los neumococos también aparecen porque es un germen que anda en todos lados, la listeria y la Neisseria casi el 1%. Y se le dice recurrente, ¿sí? A la meningitis que ocurre con mayor frecuencia, ¿sí? En pacientes con meningitis
nosocomial. Es cuando se provocan meningitis, digamos, contiguas en un tiempo, recurrente, digamos, ¿no? Generalmente son pacientes internados. ¿Mm? Estas son las tres formas en las que se divide la meningitis bacteriana en adultos para poder pensar qué tipo de germen puedo llegar a combatir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Chicos, No, ninguna pregunta. Ninguna. No. Estamos bien, profe. bueno, Bueno, yo quería preguntar cuáles serían algunos de esos bacilos negativos que se pensaba. ¿Algún ejemplo? y Escherichia coli es la más común, pero bueno, el otro bacilo gram negativo intrahospitalario muy frecuente es la pseudomonas, ¿no? Que a la que más miedo le tenemos. Pero bueno, después más adelante tenemos unos cuadros de etiologías, ¿m? Y ahí están. Pero Escherichia coli y la pseudomonas son las más frecuentes, de bacilos, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, las manifestaciones clínicas, cuando uno habla de manifestaciones clínicas, expresión clínica, cuadro clínico, habla de la triada clásica de la meningitis, ¿no? Que es fiebre, rigidez de nuca y cambios en el estado mental. Es lo que describe la bibliografía como la triada clásica, ¿sí? Pero bueno, esta triada tiene sus formas. No todos los pacientes se expresan de la misma forma. ¿Sí? Y hay algunos síntomas que son mucho más frecuentes que otros, ¿no? La fiebre, por ejemplo, es más de 38 grados y a veces hipotermia en los casos muy avanzados de sepsis, ¿no? La cefalea, ¿sí? Es otro síntoma que puede aparecer, ¿eh? Es una cefalea intensa con banderas rojas, ¿no? No es una cefalea común, tensional, esa cefalea sorda por la cual tiene casi más del 95% de los pacientes que consultan. No, esta es una cefalea distinta, es una cefalea de intensidad 10 en 10, holocraniana, que se asocia a fiebre, que se asocia a cambios en el estado mental, como somnolencia, que se asocia a fotofobia. ¿Sí? Es una cefalea que llama la atención. La rigidez de nuca se ve en el 88%, hasta la alteración del estado mental en el 78%, confusión o letargia, ¿no? Puede llegar hasta el coma en los casos avanzados. Pero recuerden que cuando hay alteración de la conciencia, ¿sí? También está el diagnóstico diferencial con encefalitis. O sea que la alteración del estado mental, ¿sí? Acuérdense, digamos, paciente lúcido, vigil lúcido, confusión, letargia, coma, es lo que te puede llevar a la meningitis, ¿sí? Como formas graves. Fíjense en esta revisión de 696 casos de meningitis bacteriana adquirida de la comunidad. Esta fue una revisión que se hizo en el 2004, las referencias están abajo. Fíjense que solo el 44% tenía la triada clínica clásica, ¿sí? De fiebre, rigidez y alteración del estado mental. Menos de la mitad. O sea que si yo pienso que voy a tener la triada clásica siempre, si estoy equivocado, ¿sí? Voy a tener otros síntomas, ¿sí? Pero bueno, fiebre y cefalea y fotofobia. Uno tiene que ver a ver cuál es la presentación para poder hacer el síndrome meningio y poder sospecharlo. Casi todos los pacientes, fíjense, el 95%, ¿sí? Tenían por lo menos dos de los siguientes síntomas. Dolor de cabeza, la cefalea, que, repito, no es una cefalea común, es una cefalea compleja, digamos, ¿no? Con banderas rojas, como se dice. Fiebre, rigidez de cuello y alteración del estado mental. Por lo menos dos síntomas de estos, ¿sí? El 95% de los pacientes tenía. Dolor de cabeza y alteración del estado mental, conjúguenlos como quieran. Fiebre, rigidez de nuca, fiebre y dolor de cabeza. ¿Sí? Con la conjugación de cómo aparezcan estos síntomas, es un paciente que tiene alta sospecha de tener un síndrome meningio. La triada clásica era mucho más probable que ocurriera en pacientes con meningitis neumocóxica. ¿Sí? Fíjense, en comparación con la meningocóxica, que era la segunda causa en frecuencia, ¿sí? Fíjense el 58 a más del 27%.
O sea que la clínica que se describe siempre, ¿sí? No siempre es tan cierta. Por eso siempre decimos, los pacientes no se presentan como los libros, ¿no? O los pacientes no leen los libros, ¿sí? Y eso es real, ¿sí? Pero bueno, para esto tenemos información, para esto está la bibliografía, para poder despejarla, saber de que la triada clínica la voy a tener en menos de la mitad, ¿sí? Pero hay otros síntomas que puedo tener también. Otras manifestaciones, las convulsiones, por ejemplo, ¿sí? Aparecen en el 15 al 30%. Los déficits neurológicos focales, la pérdida auditiva, ¿sí? Que es una complicación tardía, pero puede ser una complicación inicial de una otitis que se hace ostomastoiditis y que puede generar una meningitis por contigüidad. El papiledema, ¿sí? El edema de papila, aparece en menos del 5% en pacientes que hacen hidrocefalia, hipertensión endocraniana. La meningitis por listeria puede generar algunas cosas como convulsiones o déficit neurológico. Hay un síndrome, ¿sí? Que créanme que yo no lo vi nunca en un paciente, que es el síndrome de romboencefalitis, que hay ataxia, parálisis de algunos pares craneales en el contexto de meningitis por listeria, ¿no? Y también la Neisseria meningitidis lo que provoca, que esto seguramente lo han escuchado en pacientes en pediatría, es las características lesiones cutáneas. Pueden ser petequias o púrpuras palpables. Y también afecta en un gran porcentaje, en un 20 al 30%, las articulaciones generando artritis. ¿Sí? La rigidez de nuca. ¿Sí? Me interesa charlar un poquito acá porque es algo que siempre uno va a buscar como patognomónico, ¿no? Y para la rigidez de nuca tenemos algunas pruebas que nos hacen estudiar con el nombre propio, ¿sí? Y las tenemos que saber con nuestro número de documento, ¿no? Que es Kerning y Brusinski, ¿sí? Que estas pruebas, estos signos en el examen físico, ¿sí? Se describieron en los pacientes con meningitis en etapa avanzada, que nosotros es difícil ver hoy, por lo menos en las ciudades grandes, ¿sí? En el interior de las provincias puede que sí veas, ¿sí? Algún paciente con meningitis en etapa avanzada, con estos signos positivos, por ejemplo. Créanme que yo he visto acá, no sé, uno o dos en mi haber signos positivos de Kernes y Brusinski, ¿sí? De las meningitis que hemos. Chicos, ¿me escuchan? Porque se cortó. Sí, ahora sí. Sí, Sí, lo último se no se corta escuchó mucho, muy bien. profe. Bueno, arranco de la misma filmina, espérenme, la tengo acá. Le estaba hablando de los signos de Kernes y Brusinski, que no son frecuentes de ver, porque son signos que se describieron, ¿sí? Hace muchos años, muchísimos años, y el meningitis en etapa muy avanzada, ¿sí? Nunca se estudiaron, ¿sí? Hasta el 2002, fíjense, ¿no? En el 2002 se hizo un estudio prospectivo amplio con un buen diseño para ver qué tanta sensibilidad y especificidad tenían estos signos, ¿no? A la hora de pensar en meningitis. De más está decir, lo que le decía yo recién hace un ratito, ¿sí? Que, bueno, uno los busca siempre y no los encuentra en los pacientes con sospecha de meningitis que tenemos hoy en día, ¿no? Fíjense, si no lo recuerdan, se los hago acordar, ¿sí? Kerning, ¿sí? Coloque al paciente en decúbito, el paciente está acostado, flexiono la cadera a 90 grados y lo que intento hacer es extender la pierna, ¿sí? Y lo cual no podría hacerlo, digamos, como signo positivo. Y Brusinski es que el paciente flexionar la cabeza, el paciente acostado, ¿sí? Y flexiona las piernas. Esto son los dos signos y también el de la sacudida de cabeza, que es cuando yo sacudo como cabeza de muñeco, que también genera mucho dolor. Fíjense que en este estudio prospectivo, ¿sí? Se dividió a los pacientes con inflamación leve, aquellos que tenían 6 o por lo menos 6 glóbulos blancos, meningitis con 6. Profe, Sí. disculpe, se escucha todo bastante entrecortado. Mm.
¿Quieren que empiece de vuelta? No se escucha, profe. Profe, se corta todo. Y es la conexión de acá, chicos. Voy de vuelta, ¿quieren? Esta filmina la Profe, pudieron... quizás se apaga la cámara. A ver, Puede mejorar quizás. ahí se escucha mejor. Hola, hola. ¿Me están escuchando así fluido, chicos? Bueno. No me responden. ¿Quieren hablarme por el chat? A ver si me están escuchando fluido. Sí, hay lapsos en los que se escucha bien y, y después... Chicos, ¿me escuchan fluido más o menos? profe. Bueno, Sí, ahora sí, profe. bueno, les decía, arranco de esta filmina que ya se las había dicho, pero se las repito por las dudas. Avísenme si no se escucha fluido y arranco de vuelta. Habíamos dicho que me había quedado que la rigidez de nuca, ¿sí?, es lo primero que uno va a ir a buscar, pero muchas veces no se encuentra, que los signos de Kerlins y Brusicki se desarrollaron hace muchos años, ¿sí?, y recién ahora, en el año 2002, sale un diseño de un estudio prospectivo. Vieron que ahora se hacen estudios descriptivos y observacionales de todo, ¿no? Y hubo un grupo que lo que quiso hacer es ver en cuánto tiempo, digamos, qué sensibilidad y qué especificidad tenían estos signos a la hora de hablar de meningitis. Fíjense que dividieron a los pacientes en inflamación leve y en inflamación severa. Y fíjense la sensibilidad, ¿sí?, en los pacientes que tenían meningitis con inflamación leve, ¿sí?, que no llega al 5%, y la rigidez de nuca al 30%. Esto significa que de 100% que tenían meningitis, solamente 5 tenían Kerrin y Brusicki, y 30 rigidez de nuca, ¿no? O sea que es un síndrome complejo. Fíjense que cuando la inflamación meningia era moderada o grave, definida por los glóbulos blancos en líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, no variaba mucho la sensibilidad, ¿sí?, y la especificidad. Por ahí llegaba la rigidez de nuca a un 70%. ¿Sí? ¿Se acuerdan al hablar de sensibilidad y especificidad? ¿Sí? Estos son conceptos que ustedes están manejando, que ya los vieron, los tienen en cuenta. ¿Saben qué significa que algo sea más sensible o menos sensible? Chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Más sensible, que va a poder detectar casos, va a poder decir con seguridad cuando es negativo, y si es positivo se necesitaría algún estudio más sensible, más específico, para poder determinar si es realmente positivo. Sí, básicamente la sensibilidad es la tasa de verdaderos positivos y la especificidad la tasa de verdaderos negativos. Fíjense, acá en el ángulo inferior tienen la ecuación, ¿sí? Fíjense que lo que vale la pena decir, que cuando a un paciente yo le pongo una prueba es muy sensible, muy cercana al 100%, fíjense que en la ecuación los falsos negativos están abajo. O sea que una prueba muy sensible va a tener pocos falsos negativos. O sea que la sensibilidad me va a ayudar a descartar, ¿sí? Esta forma de pensarlo es la forma que le va a dar un aporte clínico a cuando yo hablo de sensibilidad, ¿sí?
es al revés, no me va a ayudar a diagnosticarlo, me va a ayudar a descartarlo, ¿sí? Porque tiene pocos falsos negativos. Y la especificidad, lo contrario, me va a ayudar a confirmarlo, porque tiene pocos falsos positivos. Si es positivo, es porque la prueba es muy específica. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Igual esto lo van a ver mucho más, lo van a ver muchas veces, ¿sí? Y la idea es verlo con ejemplos para poder entenderlo mejor. Nada, acá puse un esquema de lo que debe, como sermón, siempre les decimos, ¿sí? Fíjense, antecedentes, síntomas, anamnesis, síntomas guía, signos, examen físico, para poder elaborar el diagnóstico sindromático, ¿sí? Con el sindromático vamos a hacer presuntivos. Es acá a donde nosotros tenemos que ser lo más ordenado posible para poder para poder solicitar estudios que nos lleven a un diagnóstico final. ¿Para qué? Para darle calidad de atención a nuestros pacientes, ¿sí? Nada, a modo de repaso puse ese esquema. Hablamos de la epidemiología local, hablamos de la prevalencia, ¿sí? De la comunidad o nosocomial, básicamente. Hablamos del cuadro clínico, ¿sí? Hablamos de que tiene un espectro de expresión, ¿sí? De que también depende de la etiología, varía de persona a persona y además varía de etiología en etiología, pero no nos sintamos tan perdidos, digamos, porque hay algoritmos que nos ayudan a poder estar cerca de un diagnóstico. Lo más importante, fíjense este algoritmo que yo les puse acá, es la forma de abordaje, la forma de actuar frente a la sospecha. Si yo tengo un paciente con una sospecha de meningitis bacteriana, rápidamente, ¿sí? Tengo que ver en la historia clínica del paciente cuando yo voy a hacer el interrogatorio, si puedo hacérselo a él o si no, interrogatorio dirigido. ¿Sí? Tengo que saber algunas cosas, como por ejemplo el inmunocompromiso, si es un paciente con cáncer, si es un paciente con una enfermedad reumatológica que está en tratamiento con inmunocompromiso, si el paciente tiene HIV. A veces conozco una condición y a veces no la conozco, ¿sí? Pero el esfuerzo es poder clasificarlo de momento. Historia clínica de enfermedades del sistema nervioso, que tengo un tumor, ¿sí? Historia clínica de convulsiones previas, ¿sí? Y si la tuvo ahora, o si yo tengo sospecha de que tuvo una convulsión. Edema de papila cuando lo pueda hacer, esto tengan siempre, ¿sí? el instrumento oftalmoscopio para poder a todos los pacientes que puedan hacerle un fondo de ojo siempre y cuando tengan alguna persona al lado que les explique, ¿no? Pero para hacer fondo de ojo no hace falta llamar al oftalmólogo, lo tienen que practicar y hacer ustedes y es de buena clínica para los que van a hacer clínica médica saber hacerlo. Alteraciones del estado de conciencia, déficit neurológico focal agudo, son las cosas que yo tengo que interrogar y saber para poder abordar una sospecha de un paciente con meningitis. ¿Por qué? Porque estas son las circunstancias o los factores que nos van a hacer dividir a los pacientes que puedo hacerle PL y a los que no. Frente a la sospecha, si tiene o no tiene estos factores, lo tengo que hacer cultivos en sangre igual, porque el cultivo en sangre me va a ayudar a ver si puedo llegar a tener el rescate de la bacteria. Ninguna de estas dos circunstancias, de todas formas, si yo tengo una fuerte sospecha de meningitis bacteriana en el adulto, ¿sí? Me tiene que retrasar en el tratamiento, dexametasona y tratamiento antibiótico. ¿Sí? Fíjense que se divide en dos flechas, en dos grupos. ¿Sí? Si yo tengo inmunocompromiso, si yo tengo que el paciente debuta con una convulsión, si yo tengo que tiene edema de papila, si tiene alteración de la conciencia que no me deja tranquilo, si tiene un déficit neurológico focal agudo, tengo que hacer una tomografía para descartar que no esté contraindicada hacer la punción lumbar. Luego voy a hacer la punción lumbar. Si yo no tengo ninguno de estos factores, puedo llegar a hacer, ¿sí? Con buen criterio, ¿sí? La punción lumbar sin antes hacer la tomografía, ¿sí? Y rápidamente con el líquido cefalorraquídeo hacer una tinción de Gram, ¿sí? Fíjense en este caso que yo les presento, ¿sí? Presten atención y traten. Ahora acá voy a iniciar una votación, ¿sí? Fíjense, paciente de 45 años de edad con antecedentes de alcoholismo, ¿sí? Masculino y consumo de tabaco. Vive solo en situación de abandono porque cuando lo traen venía
con ropa rota y una situación de aseo que no era la mejor, ¿sí? Traído a emergencia por un amigo, porque vivía solo, que lo encontró tirado en su casa, desorientado en tiempo y espacio, con relajación de esfínteres. Al llegar al hospital recupera el estado de conciencia persistiendo somnoliento, pero bueno, eso ayudó un poco al interrogatorio. Refiere fiebre de por lo menos 7 días de evolución, de 38 grados. En algún momento el amigo le midió la temperatura o él había consultado una salita. Con mucho dolor de oído y de cabeza intenso, el dolor de cabeza intenso que no calma con analgésicos refiere a haber tomado analgésicos reglados, paracetamol y ibuprofeno. Además asociaba vómitos en chorros, sin náuseas, digamos, ¿sí? Molestias en los ojos con la luz, cuando él hablaba con los ojos entrecerrados, y secreción purulenta del oído. Dice que dejó de escuchar ese oído hace por lo menos un mes. Al examen físico estaba vigil pero somnoliento, tenía rigidez de nuca positiva. Al examen del oído derecho presentaba otitis externa y media con perforación del tímpano, dolor a la palpación de la mastoides y a la percusión, ¿sí? Y signos de Kerner-Neurosinski negativos, ¿sí? Con este paciente vamos a obviar la primera pregunta que yo les quería hacer, era que con los signos y con los síntomas, ¿sí? Si podríamos llegar a hacer un diagnóstico sindromático. Esto de hacer la pregunta se me complicó demasiado. Agregar una votación. A ver. Ya estoy escribiendo la pregunta, chicos, ¿eh? Chicos, ¿están viendo mi pantalla? No, se ve el caso 1. Ahí está. Bueno, no pude hacer la votación. Pero bueno, vamos a hacerlas en vivo y en directo, porque no pude llenar las preguntas. ¿Sí? Básicamente, me parece que el cuadro, la clase de meningitis, el cuadro es medio, es bastante expresivo de su cuadro clínico. ¿Sí? Podemos debatir de un montón de diagnósticos diferenciales y diagnósticos presuntivos. Pero bueno, es un síndrome meningio, ¿sí? Y me gustaría saber de este paciente, si quieren díganmelo por chat, ¿sí? Si hacen PL o hacen tomografía. O sea, si hacen tomografía y luego PL o si están habilitados para hacer PL directamente. Opción 1, PL sola. Y opción 2, TC y luego PL.
Che, viene parejo, ¿eh? Hay algunos valientes que le mandaron PL de una, ¿eh? Hay una condición de este paciente que no te permite hacer una PL rápidamente. ¿Alguien se anima a decírmela? Profe, ¿puede ser que el vómito en chorro pueda ser indicación de una hipertensión endocraniana? Puede ser indicación, pero también el vómito aparece en la meningitis, digamos. Fíjense que el amigo lo encuentra tirado, desorientado y con relajación de esfínteres, chicos. Esa condición es alta sospecha de que el paciente haya convulsivado, ¿no? Un deterioro del sensorio, ¿sí? Y la relajación de esfínteres es la condición que a mí me hace pensar de que podría llegar a tener algún tipo de lesión, ¿sí? Por el síndrome meningio, que sea previo o que ahora aparezca como una complicación. ¿Me explico? O sea, que tenga un absceso previo, un tumor previo, ¿sí? O que tenga, o que sea realmente una meningitis bacteriana, pero con una complicación, ¿sí? Como la hipertensión endocraniana que decía la compañera. En ese caso, la punción tiene riesgo. Por eso entonces yo voy a hacer directamente la tomografía antes, ¿sí? Bueno, muy bien. La punción lumbar. Todos los pacientes con sospecha de meningitis deben someterse a la extracción del líquido cefalorraquídeo. Pero tiene algunas contraindicaciones. Las contraindicaciones son pocas las absolutas, chicos, ¿sí? Pero son la mayoría relativas. Posible aumento de la presión intracraneal, con todas las causas que pueden generar hipertensión endocraniana, trombocitopenia, menos de 60.000 plaquetas, ¿sí? O que el paciente tenga una diátesis hemorrágica, ¿sí? Sea por lo que sea, por déficit de factores o por enfermedad autoinmune. O la sospecha de un absceso epidural espinal. Pero para tener un absceso epidural espinal tengo que tener un examen físico que me diga que tiene un nivel sensitivo, ¿sí? El nivel sensitivo lo va a tener por debajo de donde se encuentra el absceso epidural. Es una patología poco frecuente, pero aparece una cada tanto, ¿sí? La imagen es a modo ilustrativo, la aguja, ¿sí? Después, entre el L3 y el E4, ¿sí? Con buena flexión, y se puede hacer sentado o se puede hacer en decúbito. A modo de experiencia les comento que lo más importante para poder hacer una punción lumbar exitosa es la posición del paciente, ¿sí? No es fácil cuando el paciente no colabora, a veces son muy obesos, otras veces son muy flacos, ¿sí? Pero que no logran curvar la espalda por el dolor, porque sienten, porque están con fiebre, porque sienten dolor de todo el cuerpo, porque están intranquilos, porque tienen miedo, ¿eh? Lo más importante para el éxito de una punción lumbar es la posición del paciente. Bueno, hay bibliografía sobre esto, ¿sí? Siempre pasa esto es una discusión que, bueno, antes se discutía mucho más, ahora directamente se le hace, ustedes van a ver que se le hace tomografía de cráneo a todos los pacientes que tienen que hacer una punción lumbar, pero bueno, hay bibliografía al respecto que dice, que nos da la pauta que en algunos casos nosotros podemos parar y decir, no, bueno, le hago la PL porque la verdad que no tiene ningún factor de riesgo para tener alguna masa ocupante. Fíjense este estudio, ¿sí?, que se hizo acá, es un estudio prospectivo de 300 adultos con sospecha de meningitis, ¿sí? El 78% que se sometió a una tomografía antes de la PL, el 24% tuvo un hallazgo anormal, pero solo el 5% tenía un efecto de masa, ¿eh? De ahí que ese efecto de masa pueda generar una herniación como es el miedo,
el porcentaje baja al 1%. Es raro. Pero bueno, ese 1% puede ser cualquier paciente. O sea que tampoco la puedo subestimar. ¿Sí? Entonces, con este estudio prospectivo, por ejemplo, tenemos información, bibliografía, ¿sí?, de que el riesgo de tener una tomografía computarizada anormal, ¿sí?, se predijo con una historia sospechosa, como lo habíamos charlado antes, digamos, en el algoritmo, ¿no? Fíjense que hubo otro estudio, ¿sí?, y entonces que la sociedad, hay una sociedad americana de enfermedades infecciosas que es como la SADI en la Argentina, pero está la IPSA en Estados Unidos. El 2004 predijo y dijo, hizo algunos criterios en una guía de práctica clínica que está acá, les dejé la referencia, sí, que teníamos que pedir solamente tomografía computada de cráneo a pacientes solamente si tiene uno o más de los siguientes factores de riesgo: estado inmunocomprometido, antecedentes de enfermedad del sistema nervioso central, convulsión de nueva aparición, que era lo que estaba sospechando en nuestro paciente, papiledema con fondo de ojo, nivel de conciencia normal o déficit neurológico focal agudo. ¿Sí? Si yo tengo uno o más de estos factores de riesgo, le hago la tomografía. Si no lo tengo, no. Y créanme que hay un montón de pacientes que no lo tienen. Una vez que decido hacer la punción lumbar, tengo que hacer el análisis del líquido, ¿sí? Los valores normales del líquido ya lo hemos visto, lo han visto seguramente varias veces. El color es cristal de roca. El olor no lo recuerdo porque además nunca lo olí, ¿sí? Pero lo que importan son los valores, ¿sí? Menos de 50 miligramos de decilitro de proteinorraquia. Una relación de glucorraquia en líquido y glucosa sérica mayor a 0,6. Menos de 5 glóbulos blancos por microlitro, ¿sí?, en el líquido cefalorraquídeo, y un lactato menor a 3,5. Este es el líquido cefalorraquídeo normal. Todo lo que dé alterado, ¿sí?, en un paciente con sospecha, yo tengo que tomar una decisión. No siempre los líquidos son significativos y nos hacen pensar en distintas etiologías: bacterianas, hongos, parásitos, virales, ¿sí? A veces tenemos líquidos que son grises y siempre tengo que tomar una decisión o un abordaje terapéutico de todas formas, porque estamos hablando de líquido que circunda en el sistema nervioso, ¿no? Para esto también se hicieron estudios observacionales, ¿sí? No todo es 2 más 2 es 4, y ustedes se van a ir dando cuenta que las certezas en medicina, ¿sí?, son difíciles. Las certezas son difíciles. Lo importante es tener un abordaje clínico ordenado, ¿sí?, y ser criterioso cuando yo pienso y pido las cosas. Fíjense que en este estudio observacional se encontró que la meningitis bacteriana era altamente probable, digamos una certeza mayor al 99%, ¿sí?, cuando estaba presente cualquiera de los siguientes parámetros: una concentración de glucosa por debajo de 34 miligramos decilitro, una concentración de proteínas por 220 miligramos, o un recuento de glóbulos blancos superior a 2000, o unos neutrófilos superior a 1180, ¿sí? Entonces fíjense que hay algunas certezas, ¿sí? Y con los líquidos van a ver que ustedes, cuando hagan punciones lumbares por sospechas, van a tener líquidos que no les ayuda a tomar decisiones. Entonces para eso está la bibliografía, para poder consultarla y ver si nos ayuda a tomar decisiones. Si yo tengo un líquido, ¿sí?, que es un Ni, es un gris, con pocas células, pero tengo las proteínas por encima de 220, fíjense de que acá tenemos una certeza del 99% que está teniendo una meningitis. Eso me va a llevar a empezar a tratar rápidamente al paciente, ¿no? Acá hay un cuadro más prolijo, ¿sí?, donde se entiende más. Yo esta clase se las voy a dejar igual, ¿sí?, que es, fíjense, la glucosa, ¿sí?, cuando es menor a 10, cuando entre 10 y 45. Mientras menos glucosa tenga el líquido, habla de la gravedad, ¿sí? Fíjense que acá más común, menos común, y te va tirando los datos de la glucosa, de las proteínas y de los glóbulos blancos según sea meningitis bacteriana, micótica, sífilis, tuberculosis, la viral, ¿sí?, listeria. Fíjense que en las encefalitis vamos a tener muchas más células como de costumbre,
¿sí? La tinción es lo otro que se pide luego de que ya tengo el líquido inflamado y yo sospecho una meningitis bacteriana. La tinción también es algo muy importante y que no suele ser tan rápido en algunos laboratorios. Por lo menos a nosotros no nos dan la tinción rápido, que estaría buenísimo, ¿no? Pero fíjense acá, diplococos gram positivo sugieren neumococo, diplococos gram negativo sugieren meningococo, pequeños cocobacilos gram negativos pleomórficos sugieren a Haemophilus, bacilos gram positivos y cocobacilos sugieren listeria, ¿sí? Fíjense la sensibilidad informada de la tinción de Gram llega del 60 al 90%, pero la especificidad es cerca del 100%. ¿Qué quiere decir esto de la especificidad cerca del 100%? Que prácticamente no tiene falsos positivos. Si a vos te dice un paciente que tiene un diplococo gram positivo y el 100% te está diciendo de que 100% te está diciendo de que es un neumococo, ¿sí? Ojo, la tinción te ayuda a tomar decisiones con respecto al tratamiento, pero recién cuando tengamos el cultivo de tipificación del germen vamos a poder dejar el antibiótico ajustado a la bacteria, ¿sí? Fíjense en el caso número 2, acá vamos también a hacer opción de voto. Es un paciente de 35 años de edad que refiere comenzar hace 2 días con dolor abdominal difuso, tipo cólico, intenso, asociado a diarrea líquida, sin sangre ni moco, abundante, que calma con el ayuno. ¿Sí? Consulta hoy por cefalea intensa, ardor en los ojos, náuseas y vómitos, ¿sí? Y persiste con fiebre a pesar de tomar paracetamol. Al examen físico estaba vigil, lúcido, estaba muy decaído, con ojos cerrados, fácil dolor, ¿sí? El dolor de cabeza aumenta mucho cuando uno gira la cabeza, presenta rigidez de nuca dudosa. Cuando hay dudas sobre la rigidez de nuca, ¿sí? Que el paciente llega a tocar el mentón con el tórax, pero que al hacerle el movimiento presenta cierta dificultad al moverlo, es dudosa, ¿sí? Signo de cardiofibrosis negativos y el fondo de ojo normal, ¿sí? ¿Qué hacen con este paciente? Tiene un síndrome meningio. Yo les pongo acá, opción 1, PL, opción 2, TC y PL. Vamos chicos, qué fácil. Bueno, Maxi quiere hacer la TC igual. Todos hacen PL, 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 PL. Este es un paciente que no tiene factores de riesgo, ¿sí? Para hacer tomografía. Entonces, a este paciente que seguramente, ¿sí? Es un cuadro, fíjense que acá tiene un cuadro, ¿sí? Dolor abdominal y diarrea. Seguramente tiene una meningitis viral, ¿sí? Entonces a este paciente directamente lo punzo. Si alguien le hizo la tomografía, bueno, se hizo la tomografía. Tampoco es para pelearse, ¿no? Pero es un paciente que estamos habilitados para hacer punción lumbar sin PL porque no tengo factores de riesgo, ¿sí? Que me digan que tengo o que puedo llegar a tener, ¿sí? Hipertensión endocraniana. En el capítulo de las meningitis asépticas, ya hablamos de las bacterianas, en todo su espectro, ¿sí? Hablamos de meningitis aséptica cuando hablamos de pacientes que tienen una meningitis, tal cual, como dijimos, pero los cultivos bacterianos son negativos. Entonces, la causa más frecuente de las meningitis asépticas son las virales. Dentro de las virales, los enterovirus. Otras etiologías adicionales, fíjense que tenemos micobacterias, tuberculosis, sífilis, hongos, obviamente con pacientes inmunocomprometidos, ¿sí?
la sífilis, las espiroquetas, infecciones parameningias, como los abscesos subdurales epidurales que habríamos hablado antes, algunos medicamentos, ¿sí? Y algunos tumores, como leucemias, por ejemplo, ¿no? Que cada tanto siempre tenemos una leucemia. Es más fácil de ver las leucemias con invasión meningia que la meningitis por leucemia, digamos, ¿no? A menudo tiene una presentación similar que la bacterial, como dijimos, en la presentación clínica hay fiebre, dolor de cabeza, estado mental alterado puede estar, rigidez de nuca, fotofobia, ¿sí? Y en ese momento te hace dudar y decir, bueno, ¿frente a qué estoy, no? En eso va a ayudar el físico-químico, como habíamos visto en el cuadro anterior. Fíjense que acá tenemos los virus más, las etiologías más comunes. De las virales, los enterovirus, el ecovirus, Coxsackie, ¿sí? Después vienen los herpes, el herpes tipo 2, no el 1, el 2, ¿sí? El HIV, ¿sí? Arbovirus, que si mal no recuerdo son enterovirus también, ¿sí? Menos común citomegalo de Epstein-Barr, varicela zoster, el herpes simplex 1, que es el que genera las lesiones en piel, es menos común, ¿sí? Raro rotavirus, o el influenza A o B o parainfluenza. De las bacterianas que pueden generar una aséptica, tenemos infecciones parameningias, como habíamos hablado del absceso epidural, ¿sí? Tenemos micóticas, ¿sí? Y parasitarias, que nada, estas causas son mucho menos frecuentes en pacientes inmunocompetentes, tienen más protagonismo en inmunocomprometidos. Drogas, el ibuprofeno está descrito que genera meningitis y que genera una meningitis aséptica, ¿sí? Menos comunes, ¿sí? TMS, ¿sí? La fenazopiridina, fenazopiridina, algunos monoclonales como el anti-CD3 y la azatioprina. Este monoclonal son los que se están usando en artritis reumatoidea para el tratamiento, ahora son tratamientos nuevos. Y fíjense lo que les había dicho, malignidad, tumores, leucemias, linfomas o algunas metástasis de algunos adenoscarcinomas. Autoinmunes, BSET, el lupus, sarcoidosis, pueden aparecer. ¿Sí? Cuando hablamos de meningitis versus encefalitis, hablamos de pacientes, ¿sí?, que tienen o meningitis o encefalitis o meningoencefalitis, ¿no? Uno intenta diferenciarla. Pero si está la presencia o la ausencia de la función cerebral normal, es a lo que se refiere el término, ¿no? Los pacientes con meningitis pueden sentirse incómodos, letárgicos, distraídos, pero la función cerebral está bien, digamos, ¿no? Los centros superiores están bien. Ellos te hablan, tienen cierta coordinación y cierta coherencia en lo que hablan. Ahora, con el paciente con encefalitis es distinto. El estado mental está alterado realmente. Tienen desorientación temporoespacial, pueden tener deficiencias motoras, sensoriales, cambios en el comportamiento y la personalidad. Son pacientes que pueden alterar a la agresividad o tener cambios, delirios místicos, delirios religiosos, trastornos del habla y del movimiento. Llama mucho la atención los pacientes que tienen rigidez de nuca, tienen cefalea, tienen movimiento, fiebre y además tienen esta alteración del comportamiento. Eso nos tiene que hacer pensar de que estamos frente a una meningoencefalitis, ¿no? Las convulsiones y los estados posictales se pueden observar en la meningitis sola, pero también puede estar en la encefalitis. Hemiparesia, parálisis flácida o parestesias pueden ser otros síntomas. Los enterovirus son la meningitis aséptica, ¿sí?, más frecuente, habíamos dicho. Ocurre generalmente en el verano o otoño, más probable que sea la causa por este virus. Coxsackie, eco, entero y poliovirus son los más frecuentes. ¿Sí? Fíjense que puede generar dolor de cabeza, fiebre, náuseas, vómito, malestar, fotofobia, meningismo, lo mismo que una bacteriana. Pero además pueden tener erupciones, un rash viral, diarrea o síntomas respiratorios superiores. ¿Sí?
Y generalmente el hallazgo en el líquido cefalorraquídeo tiene menos de 250 células, ¿sí? Las proteínas elevadas en forma moderada, pero menos de 150, y una glucosa normal. Y obviamente el cultivo bacteriano negativo, ¿sí? Acá están los enterovirus, Coxsackie, ECO, polio. Herpes virus y otros virus. Citomegalo y varicela zoster y Epstein-Barr son parte de los herpes virus. Bueno, abordaje, clínica, meningitis bacteriana, meningitis aséptica, meningoencefalitis. ¿Cómo va, chicos? ¿Van bien? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Una vez que yo tengo el diagnóstico, tengo que empezar el tratamiento, ¿no? Fíjense que, y antes, perdón, me salteé, había empezado con tratamiento, pero bueno, de esto ya habíamos hablado un poco igual, ¿no? Los diagnósticos diferenciales los vengo mechando, ¿sí? Los vengo mechando a medida que hacemos el abordaje diagnóstico. Fíjense, otro tipo de meningitis o meningoencefalitis, siempre pensar, eso lo descarto rápidamente con el líquido, ¿sí? Los abscesos cerebrales porque no tiene foco neurológico y si lo tuviera tengo que hacer una tomografía y la tomografía me va a hacer el diagnóstico de un absceso. Un absceso epidural tiene un nivel al examen físico, ya habíamos hablado. Una infección parameningia, ¿sí? La meningitis aséptica con enfermedades reumatológicas, sarcoidosis, BSEP, ya también los nombramos. Y las meningitis químicas también las nombramos. Fíjense acá, la hemorragia subaracnoidea puede generar, ¿sí?, también un síndrome meningio. O sea que la hemorragia subaracnoidea debería estar dentro de los diagnósticos presuntivos del diagnóstico del síndrome meningio. Ojo, ¿eh? Pero bueno, digamos que la clínica es distinta. La hemorragia subaracnoidea generalmente se da por rotura de aneurisma, por razones obvias, ¿no? Porque pasan por ahí los vasos, ¿sí? Pero generalmente suele ser una cefalea súbita, sin fiebre, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que predomina la cefalea y los vómitos, pero dice que en algún momento tuvo un chucho de frío, obviamente que vamos a tener que hacer una tomografía. Y ahí está uno de los factores de riesgo, ¿sí?, para poder hacer una TC antes, ¿no? Una vez que yo decido, ya estoy, digamos, con un líquido patológico a una meningitis bacteriana, ¿sí?, yo tengo que decidir rápidamente de hacer un tratamiento empírico. Los tratamientos empíricos de antibiótico tienen que ir dirigidos a toda la prevalencia de etiologías que yo dije antes, ¿sí? Es por eso que la idea era empezar con la prevalencia de los gérmenes adquiridos de la comunidad, para que ustedes saquen por deducción. Yo sé que antibióticos es difícil, pero bueno, a medida que la única forma de aprender antibióticos, ¿sí?, es estando trabajando y estando indicándolos, ¿sí? Yo cuando era estudiante como ustedes también me la pasaba estudiando generalidades de antibióticos, ¿sí?, y siempre veía que me faltaba un poco más, pero quédense tranquilos que eso lo van a ir adquiriendo con la práctica clínica. Los tratamientos empíricos dependen mucho, ¿sí?, de la flora local que ustedes tienen de bacterias. Por ejemplo, ustedes van a ver de que en todas las guías norteamericanas y de Europa generan, ¿sí?, a todos en los tratamientos empíricos le ponen vancomicina. Eso se debe a la resistencia que tiene el neumococo en otros países. Nosotros, como no tenemos resistencia a neumococo, no usamos vancomicina de entrada, porque si no está justificado la utilización del antibiótico, no lo tengo que usar porque lo tengo que cuidar para no generar resistencia. Entonces, tratamiento empírico, nosotros generalmente usamos ceftriaxona, ¿sí? 2 gramos cada 12 es el tratamiento para que poder esterilizar las meninges, ¿sí? La alternativa, meropenem o cloranfenicol, que es una antigüedad, ya no se usa, tiene mucho efecto adverso.
Y el meropenem puede llegar a usarse si, en caso de no tener ceftriaxona, ¿no? Si hay una resistencia al neumococo, fíjense que se tiene que poner igual ceftriaxona, ¿sí? O cefotaxima, que también es de tercera, pero se le pone un plus de vancomicina, con una carga, obviamente. Si yo sospecho que también, porque el paciente, si es un adulto mayor o es un neonato, no en el caso nuestro, porque no vemos adultos, no vemos niños, pero si hay sospecha de listeria, también empírico va la ampicilina, ¿sí? De 2 gramos cada 6 horas es la indicación. Una vez que yo tengo, ¿sí?, el tratamiento empírico, ¿sí?, me tengo que plantear, antes del tratamiento antibiótico, me tengo que plantear si necesita dexametasona. Eso lo voy a ver en unas filminas más adelante. Pero bueno, después viene el tratamiento específico para cada patógeno. Si es neumococo, si yo me aíslo un neumococo, meningitis, le ponemos penicilina, le sacamos la ceftriaxona, la cuidamos la ceftriaxona porque la ceftriaxona es un antibiótico que por ahora no tenemos resistencia, pero no la queremos tener porque es un antibiótico recontra noble que nos ayuda muchísimo. Entonces, si ya tenemos el neumococo, sacamos la ceftriaxona y le ponemos penicilina. Ahí está la dosis, 250.000 unidades kilo día, ¿sí? O podemos usar ampicilina en 2 gramos cada 6, o amoxi, ¿sí?, vía oral. Para una meningitis yo no la usaría ni por lo menos 7 días endovenoso le hago, ¿sí? Fíjense que la ceftriaxona o la cefotaxima, ¿sí?, también se pueden usar, pero como le digo, hay que cuidar los antibióticos. Como alternativa también el meropenem, ¿sí? Pero bueno, después tenemos que para el neumococo resistente, como dijimos, se le tiene que dar la misma ceftriaxona con un plus de vancomicina, ¿sí?, o rifampicina. Alternativa, amoxiciclina, meropenem, linezolid. Ya imagínense que esta decisión la tienen que tomar con un colega infectólogo. Para el meningococo, penicilina benzatínica, ¿sí? La ceftriaxona y la cefotaxima también van muy bien. Como alternativa tenemos meropenem. Para hemófilos influenza, ceftriaxona. Para listeria, ampicilina, ¿sí? De esto hay bibliografía a patadas, chicos, que les van a decir, les van a ayudar a tomar la mejor decisión del antibiótico. Pero eso siempre se discute con el infectólogo que tengan en su lugar de trabajo para tomar una decisión en conjunto, ¿sí?, sobre la flora bacteriana que tienen en el lugar, ¿sí? La duración del tratamiento, cuando yo tengo una meningitis bacteriana, pero no tengo rescate de germen, 10-14 días. Para neumococo, 10-14 días. Para meningococo, con 7 días alcanza, endovenoso, obvio, ¿no? ¿Sí? Para hemófilus, de 7 a 14 días. Para listeria, 21 días. Bacilos gram-negativos, pseudomonas, 21-28 días de tratamiento. La dexametasona, ¿sí?, es una medicación, es un esteroide sistémico, es un corticoide, que se utilizó, ¿sí? La idea era poder probar de que la dexametasona podía disminuir la inflamación en las meninges. De hecho lo hace, ¿no? Ya está probado de que disminuye las interleuquinas 7, 8, 9, 1, factor de necrosis tumoral. La inflamación en las meninges y en el espacio cerebromedio lo disminuye. El tema era que a qué ayudaba, ¿no? Entonces se vio y se demostró en ensayos clínicos controlados, ¿sí?, de que la dexametasona administrada en dosis de 0,15 miligramos kilo cada 6 horas durante 4 días ayudaba a disminuir las complicaciones como la sordera para el neumococo y en el subgrupo de los pacientes con neumococo también la mortalidad. Entonces, al disminuir mortalidad y a disminuir complicaciones crónicas, ¿sí?, la dexametasona se tiene que utilizar, ¿sí? Y más cuando no tenemos la sospecha. Por eso en el algoritmo inicial, cuando nosotros vimos de que teníamos que tomar la decisión de antes de la PL, pero ya sabíamos que era alta sospecha, ¿sí?, la idea es empírico dexametasona con el plus del antibiótico, ¿sí?, como tratamientos empíricos a no esperar, porque es medicación
que ayuda, ¿sí?, a disminuir complicaciones y ayuda a disminuir en un grupo selecto de los neumococos, que dentro del neumococo es la bacteria más frecuente en nuestro medio, también disminuye la mortalidad. Una vez que yo aíslo el germen y no el neumococo, se lo retiro, ¿sí? Pero lo importante es que la dexametasona se administra 15 a 20 minutos antes o en el momento de la administración del antibiótico. No se indica después, porque en los ensayos clínicos se indicaba antes. Todo lo demostrado es porque se indica antes. Esto es muy importante, chicos, lo de la indicación de antes, 15 a 20 minutos antes o en el momento del antibiótico. Si yo ya puse el antibiótico, ya perdí la oportunidad de la dexametasona. Como para ir terminando, vacunas. Recuerden que tenemos vacunas para los adultos y para los chicos. En la Argentina está la antimeningocóxica, sí, que es la tetravalente, que tiene grupos A, C, I y W. Ahora últimamente había salido una vacuna del grupo B, que no estaba todavía aprobada por ADMAT, pero estaba en eso. Lo importante es que tenés cobertura para estos gérmenes, ¿sí? Y la vacuna antineumocóxica que cubre para los 13 serotipos, por lo menos el 85% te cubre la vacuna antineumocóxica. Para recordar, acá les dejo, meningococo B, fíjense, una o más dosis, 2 dosis, en cualquier momento de la vida, Haemophilus influenzae y el neumococo. La conjugada 13 valente o polisacárida 23 valente, ¿sí? Así que muy importante, tanto en chicos como en adultos, estar vacunados, ¿sí? Acá les dejo la bibliografía que usé, aparte de la que ya está en las diapos de los estudios, ¿sí? Muchas gracias por haberme escuchado. Lo hicimos en un poco más de 1 hora y cuarto. Permítanme dejar esta última filmina para ver si pudimos cumplir con los objetivos, chicos. ¿Preguntas? Todo muy claro, profe, muchas gracias. Tengo una consulta, profe. ¿Con qué frecuencia ven casos de meningitis? Porque en la cursada bueno, no nos ha tocado a nosotros ver. Paren que... Mirá, nosotros acá en el hospital, en el Castro Rendón, meningitis, en general las virales se ven en verano. En verano y otoño es donde vemos más virales. Las virales generalmente se hace diagnóstico en guardia de emergencia y se van de alta, salvo que haya alguna duda, que tenga muchas células, ¿viste? Que tenga más de 100 células y diga, che, ¿no será esto un herpes? El cuco que tenemos siempre de las virales es que no sea un herpes, una meningoencefalitis herpética. Entonces, cuando uno lo sospecha, lo deja internado. Las bacterianas se ven todo el año. Fíjate que por lo menos en la estadística que les di, tenías 8 por semana en todo el país, digamos, ¿no? Una estadística vieja. Pero depende mucho de la condición sociocultural, ¿sí?, de las personas. Acá en el hospital se ven muchas, y yo las que he visto se ven asociadas a infecciones de vías respiratorias. Generalmente son neumococos, ¿eh? Pero no sabría decirte si una por mes o una cada 2 meses. Pero sí, las vemos. O sea, no es algo Gracias. infrecuente, es mucho más frecuente que un tumor o un cáncer, digamos, ¿no? Preguntas que pueda responder, ¿no? Yo por ahí quería comentar en por qué había puesto primero hacer la tomografía en el caso 2. Y nada, lo justificaba con que es algo rápido
que no sé si me cambiaría mucho la conducta terapéutica, hacer primero la punción lumbar o hacer la tomografía. Entonces, por eso pensé, ¿qué me modifica hacer primero la tomografía y después hacer la punción lumbar? Claro, la pregunta te la estás generando mal, Maxi, porque vos tenés al paciente enfrente y vos tenés que decir en qué me va a modificar la conducta la tomografía, que es lo que quiero indicar. Ujú. Si la tomografía no te va a generar ningún cambio de conducta, y ahí no se hace, y yo sigo con lo que tengo que hacer, que es la PL. Bien. ¿Sí? Esa es la forma de pensar. Cualquier cosa a mí, cualquier estudio que no me vaya a cambiar la conducta, y lo puedo obviar. Hacer una tomografía no es gratis. Es un turno de más, ¿sí? Ujú. Es exponer al paciente a una camilla, un recorrido. De hecho, yo tengo tomografía acá en el Castro Rondón. Yo te, acá es mucho más fácil, pero los hospitales, por ejemplo, en el interior, ¿sí? Que no tienen un tomógrafo, no vas a exponer al paciente a un viaje de 100 kilómetros para hacer una tomografía. ¿Sí? Entonces, si no te cambia la conducta, y no se hace. Si no tenemos factores de riesgo, y es recontra poco probable, ¿viste? Por eso está bueno, digamos, una herramienta que yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, porque a mí me costó muchísimo hacer, es el fondo de ojo. Me costó muchísimo porque encontrar una persona hoy que la haga de rutina y que te ayude, que te describa y que con paciencia es difícil. Pero bueno, búsquenlo y tengan un oftalmoscopio siempre en el bolsillo para cuando tengan la oportunidad de hacerlo, ¿no? Perfecto, gracias. Preguntas, antibióticos, si se internan o no se internan. En caso de meningitis, de profilaxis a los convivientes, ¿qué se hace? Y A las las personas que hayan profilaxis tenido se hacen contacto. solamente cuando la etiología es por meningococo. Eso generalmente se ve mucho en pediatría. Ahora, a la chica, a Flavia, que me había preguntado sobre la frecuencia, digamos, vemos mucho por neumococo, recordá que son el 80%. Por meningococo yo no vi ninguna, por ejemplo, ¿no? No soy tan grande ni tampoco tan joven, digamos, pero de las que vi nunca vi una por meningococo. De hecho, cuando son por meningococo, se tiene que avisar a epidemiología de la provincia, porque rápidamente se tienen que hacer las profilaxis. Si son chicos en la escuela, en el jardín, en la casa, en todos lados, porque es un germen, recuerden que es muy agresivo. Es menos frecuente, pero genera mucha más enfermedad invasiva. Perfecto. ¿Qué más? Yo más preguntas no. Por ahí como comentario, lo que recuerdo que un profesor nos había dicho era de que la dexametasona también disminuía la precipitación de proteínas y eso podía prevenir eh, la obstrucción y la posterior hidrocefalia Sí, en la no. meningitis. Mira, la verdad que yo nunca lo escuché. No sé si no. La justificación, digamos, de la dexametasona que conozco, ¿sí? Es la que está en los ensayos clínicos, que no es por edema, ¿sí? La dexametasona es una medicación que se da porque se disminuye el edema en pacientes con tumores, ponele. Pero porque es un edema del parénquima, no es un edema vasogénico del ACV, es un edema de inflamación, ¿sí? No te lo disminuye rápido,
Le tenés que dar tiempo, 24, 48, 72 horas. La dexametasona para la meningitis, ¿sí? Se indica lo que está demostrado con evidencia médica, científica, es que disminuye la sordera por neumococo y disminuye la mortalidad, pero solamente en pacientes que tienen el neumococo. Si vos después del cultivo ves que tiene otra etiología y la dexa la tenés que suspender. Si tenés dudas, la dejás. ¿Sí? Y si obviamente si es por neumococo, disminuye la mortalidad, disminuye. Estas cosas son muy difíciles. Vale la pena leer la bibliografía, lo que dice, porque llevan a confusión. La dexametasona en la práctica van a ver que se utiliza mal, se utiliza después, se la ponen al otro día. Que se la pongan al otro día no significa que les va a hacer mal al paciente, pero significa que de que no está demostrado que el efecto de la dexametasona, digamos, vaya a ser el mismo puesto después, digamos, ¿no? Bien. Bueno. ¿Qué más, chicos? ¿La tienen re clara en meningitis? Bueno, creo si que quieren es. cortamos. Ok, a leer entonces. Gracias, profe. Bueno, cualquier duda, ¿sí? Me consultan por privado. Bueno, Bueno. adiós.